De Carlos hay que decir que no necesita presentación, es un muy conocido filósofo mexicano-uruguayo o uruguayo-mexicano, como se prefiera, que tiene una teoría de la argumentación, una teoría del diálogo, una teoría de la razón, central para el pensamiento teórico-político de finales del siglo XX y de principios de este siglo, el XXI. Ha sido muy creativo por la capacidad que ha tenido para articular razón e imaginación en su proyecto filosófico. Es un filósofo que nos ha dejado grandes enseñanzas. Yo abordaría un aspecto que para mí es fundamental y que ha sido muy importante en mi propia obra, ¿no? Y que tiene que ver con su pensamiento nómada. La idea del pensamiento nómada significa esta posibilidad de abrir la escucha, abrir la conversación, abrirse al otro. Toda la filosofía o buena parte de la filosofía de Carlos gira en torno a cómo afirmar la razón, pero al mismo ponerle diques para que no se convierta en una razón arrogante. Nos ha advertido de los peligros de pensar las formas políticos, sociales y culturales de nuestro país desde la razón arrogante. Y frente a esta razón autorreferencial ha defendido en diferentes momentos una razón nómada o una razón porosa que permita precisamente encontrar la singularidad y la universalidad de México. Una relación que hay entre lo que él llama su razón nómada, su pensamiento nómada, itinerante, abierto, y la noción de libertad. La libertad es un término que en su libro sobre la libertad él asocia con una idea que es la que más me gusta: recomenzar. Ser libre es ser capaz de recomenzar permanentemente, saliendo de las seguridades, de las certezas y a veces de las prisiones que uno mismo tiene. Somos criaturas falibles, vulnerables y con la necesidad de recomenzar. Lo interesante de su teoría es que no solamente se aplica a distintas áreas de la filosofía, la ética, la historia de las ideas o la filosofía política, sino también tiene referentes en la historia, la literatura. Es un hito en la historia de la filosofía, no solo en México, sino en el mundo. Lo que especialmente celebro de Carlos es su personalidad, es su humanidad, es su trato amable, cordial. Estoy muy contento de que él cumpla 80 años, le mando una felicitación y yo deseo que cumpla otros 80 más, ¿verdad? Y que en esos 80 pues nos siga enseñando tantas cosas, nos siga mostrando cómo entender y practicar la filosofía. En eso Carlos ha sido un maestro ejemplar. Carlos ha sido siempre un filósofo muy preocupado por mantenerse al día, por decir cosas interesantes, por discutir con las voces importantes de la filosofía, y eso es algo encomiable en nuestra tradición filosófica. Y en ese sentido la obra de Carlos me parece que es extraordinaria y que además es muy sensible y que además tiene mucho que decir a las generaciones de hoy y a las que están por venir. En primer lugar, desde que lo conocí me apantalló. Y en fiestas platicábamos y me hablaba de poesía, me hablaba de literatura, y me hablaba de filosofía. Yo decía, con este señor me tengo que casar. Como que luego dije, yo con este me casaba mañana. Incluso se lo comenté a una amiga. Me fascinó su manera de pensar, su manera de hablar de poesía, de literatura. Él fue un motor muy importante, yo creo que tanto en mí como en los hijos. De que los hijos salieron también muy nerds, muy estudiosos, muy trabajadores. Nos dio un ejemplo muy grande de cómo clavarse en algo que realmente te interesa, ¿no? Que no tomar las cosas superficialmente. Y creo que es algo que él tiene muy metido en el cerebro, de que él se mete a algún tema y no lo suelta hasta que no lo deshace y lo ve por todos lados, ¿no? No han parado de pasar alumnos de Carlos por aquí. Incluso pasan alumnos de la UNAM, de la UASM, de la UP, de la UAM. Él se ve que le fascina conversar con los alumnos. Es como una de sus cosas más importantes. Conversar, incluso les da sus propios textos para que se los critiquen. Les dedica mucho a los alumnos. Yo creo que por eso también lo siguen. Yo creo que los filósofos viven en otro mundo. Porque claro, un filósofo es también un idealista, ¿no? Si tengo cierto temor de la razón arrogante,
los elogios pueden ser también perniciosos, pero también los elogios suelen ser como caricias que a uno de alguna manera lo empujan y te dicen, bueno, todo lo que has hecho lo ha sido tal mal, así que puedes seguir tratando de seguir haciendo surcos. Es una ocasión muy festiva, celebrar a un gran pensador que llega a los 80 años de edad. Carlos es el ilustrado más persistente que he conocido en mi vida. Un placer haber dialogado y charlado con él. Ha marcado mi vida, que desde que lo conozco, desde que escucho su voz, desde que lo leo, pues ha cambiado mi forma de ver el mundo. Entonces, en ese sentido, le agradezco en el alma, en el corazón, el acompañamiento que me ha hecho como amigo, como maestro y como filósofo. Un agradecimiento muy grande a él por su obra, por ayudar en el instituto a los jóvenes como yo en su momento. Y nada, felicidades, Carlos. Carlos, un abrazo por estos primeros 80 años, por toda la importancia de tu obra que nos ha iluminado y de la cual hemos aprendido mucho. Felicitaciones por estos 80 años de vida bien vivida. Segundo, agradecimiento por la fortuna de haber coincidido en este viaje. Y tercero, un gran abrazo con mucho cariño. Lo que habría que agregar a los 80 años de Carlos es que cada día lo vemos más joven y más lúcido. Esperemos otros 80 años para poder festejar cuando sea ya un adulto mayor. Para quienes gozamos del privilegio de tener a Carlos como amigo y maestro, el mejor homenaje que le podemos hacer es invitar a su lectura. Y la vida intelectual está llena de eso, de apuestas. Diría que cada libro es nuevo, es una apuesta. Y las apuestas son de alguna manera lo que nos tienen vivos.